Los datos fueron muy malos, y te digo así simplemente cuáles son. Los afiliados son casi 19 millones, que son 400.000 menos que hace un año. Es una caída del 2%, 2,1% cuando tú comparas febrero contra febrero. Y el paro fue de 4.008.000, o sea, pasó por un poquitín los 4 millones, cosa que no pasaba desde abril del 2016. Y esos son 763.000 más que hace un año, una subida de casi el 24%. Ahora, todos esos datos son contando a los 900.000 que están en ERTE como si fuesen ocupados. Ahora, si los consideramos como si fuesen parados, digamos en el escenario el peor, digamos que todos pierdan su empleo, los datos serían que la caída del empleo sería de 1.300.000, no de 400.000, 1.300.000 y sería de casi el 7%. Y el paro, en lugar de subir el 24, subiría el 51, porque habría casi 5 millones de parados, 1.700.000 más que hace un año. Los datos, como te digo, son malos, y no solo porque se haya otra vez superado la cifra simbólica de los 4 millones de parados. Pedro Sánchez, desde que está en la Moncloa, necesitó 33 meses para que la cifra de parados superara los 4 millones. Esa misma tarea a Zapatero le llevó 71 meses. Otra forma de verlo: en los primeros 33 meses del gobierno de Zapatero, el paro bajó un 7%. Y, como te digo, en los primeros 33 meses de Sánchez el paro aumentó un 27%. Entonces, lo que parecía imposible, es decir, un presidente peor que Zapatero, se ha hecho realidad y lo tenemos en Pedro Sánchez. Es un peor gestor de la economía que Zapatero, algo que pensamos que era imposible de que se produjera. Así, Zapatero en su día, te acordarás, le echó la culpa de todo a Bush, a la crisis internacional, etc. Cosa que fue una mentira, porque aquí tuvimos dos crisis al precio de una. La primera internacional, que sí, que duró un año, como pasó en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, y la crisis española, que duró 5 o 6 años, ya no sabemos ni cuánto duró, porque cuando no acababa de terminar, ya nos metimos en otra. Entonces, a lo que voy, así como ZP usó esas excusas, ahora Sánchez tiene la excusa de la pandemia, que es verdad que la pandemia complica, y mucho, pero cuando tú comparas los datos de España con los de otros países de la Unión Europea, te das cuenta que la pandemia explica una parte y el resto es la ineptitud propia de Sánchez y sus ministros. ¿La pandemia ha afectado a todos los países por igual? Bueno, es verdad que no todos los países tienen al frente de la lucha contra la pandemia a Fernando Simón, pero digamos, haciendo abstracción de eso, la pandemia ataca a todos por igual. Sin embargo, en el conjunto de la Unión Europea, el paro en un año ha subido un 14%, y en cambio en España un 24%. 14 contra 24. Y te repito que ese 24 es contando a los que están en ERTE como ocupados. Aún con la pandemia, países como, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Polonia, Rumanía, todos esos países y otros más, tienen tasas de paro de menos del 6%, menos del 6%. Aquí no hay una tasa de paro de menos del 6% desde los años 70. Y en este momento, mientras en todos estos países tienen tasas de paro de menos del 6%, y te estoy mencionando solo países de la Unión Europea, aquí es más del 16%. Contando a los que están en ERTE como ocupados, que si los contamos como parados, la tasa de paro sería del 20%.
Es decir, antes ya de la pandemia, España tenía la tasa de paro más alta de Europa junto con Grecia. Y a pesar de ya tener un mayor número de parados, el paro aquí aumentó más, aumentó un 24% contra una media, como te digo, del 14% en el caso de la media europea. Pero además, estos datos nos muestran una contradicción entre la realidad y el discurso oficial. Quiero decir, estos datos muestran esa capacidad socialista de conseguir lo opuesto de lo que dicen querer. Este gobierno se dice feminista, pero el empleo entre mujeres cae más que el de varones. El gobierno dice darle prioridad a los jóvenes, pero el paro entre los menores de 25 años sube un 40%, y ya van 3 meses seguidos en que el paro juvenil sube más de un 40%, frente a un 22% en que sube el paro de los mayores de 25 años. Este gobierno, una de las primeras cosas que hizo Pedro Sánchez fue recibir al Open Arms, ese barco que estaba lleno de inmigrantes ilegales. También a este gobierno le cuesta eso de repeler a las pateras que llegan sin control, y varios ministros en su día se apuntaron al Refugees Welcome, el bienvenidos refugiados. Muy bien. Sin embargo, esos discursos se contraponen con la realidad de que el paro entre inmigrantes creció un 44%, más del doble que el crecimiento del paro entre españoles. Y no es solo un tema de la pandemia, ya van 17 meses seguidos en que crece el paro de inmigrantes, algo que no pasaba desde 2012. Sánchez siempre promete, y todos los socialistas en realidad, siempre prometen empleo estable. Pues bien, en febrero se firmaron menos contratos para empleos indefinidos que en el mismo mes de 2004. Te lo repito porque es difícil uno dice, no puede ser. Sí, puede ser. En febrero se firmaron menos contratos para para contratos indefinidos, menos que en febrero de 2004. Y uno dice, bueno, una vez más, la pandemia, las restricciones, etcétera, etcétera. Y yo digo que esto no es mala suerte. Estos resultados son la consecuencia lógica de un gobierno desunido que tiene un ala antisistema y que no cuenta ni con las ideas ni con las personas necesarias para enfrentar una catástrofe de la dimensión de la catástrofe que estamos atravesando. ¿Y por qué te digo que es la consecuencia lógica? Mira lo siguiente. Mientras el resto de Europa bajó los impuestos, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, todos bajaron impuestos, o como máximo, o como mucho, o lo dejaron igual. En España, ¿qué pasó? Exactamente lo opuesto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aumentaron la presión fiscal, subieron el IRPF, subieron el impuesto al patrimonio, redujeron la deducción por aportaciones a planes de pensiones, aumentó el IVA a las bebidas azucaradas, creó la tasa Google, la tasa Tobin, etcétera, etcétera. Pero no conforme con eso, están amenazando con volver a subir, que también ya la subieron, la cuota de autónomos, pero con volver a subirla, y también subir el impuesto sobre sociedades. Y además amenazan con una armonización fiscal que en la realidad significa aumentar los impuestos y sobre todo reimponer el impuesto de sucesiones en toda España. Esa política tributaria autodestructiva se suma al descontrol del gasto público, que como te digo está creciendo como nunca, al aumento del número de empleados públicos que está creciendo al mayor ritmo desde 1990, a los máximos que todos los meses va alcanzando la deuda pública, a los ataques al derecho de propiedad,
a la derogación en la práctica de la reforma del sistema de pensiones, porque este gobierno derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, y a la amenaza continua también de desmontar la reforma laboral. Con todos estos ejemplos, a los que se pueden sumar más, lo extraño es que el empleo no haya caído más todavía y que el paro no haya subido más. El punto central es que, deliberadamente o no, toda la acción del gobierno se apunta a desgastar, a reducir la confianza de empresas y de consumidores. Sin confianza no puede haber inversión y sin inversión no puede haber creación de empleo. Entonces, en ese marco, pensar que la llegada de los fondos europeos va a arreglar la cuestión es una absoluta ingenuidad.